Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. Sabemos que las lecturas bíblicas están presentes en toda celebración litúrgica. Los nombres, lugares, roles, profetas y maestros, traslados, gestos, imposición de manos, actos de piedad, ayuno y oración. Pero todo esto, tan propio de una organización comunitaria, está alentado e inspirado por el Espíritu Santo. Sin él, sería simplemente un proyecto humano, colonialista y expansionista. En cambio, se trata de la Iglesia y su proyecto es el Evangelio y el Reino de Dios. Empezamos nuestra celebración cantando. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar, para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Tiempo pascual, tiempo de resurrección, tiempo de renovación espiritual. Le pedimos perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad de los santos, escucha con bondad nuestras súplicas y sacia siempre con tu abundancia a quienes tienen sed de los dones prometidos.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios se difundía incesantemente. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, volvieron de Jerusalén a Antioquía, llevando consigo a Juan, llamado Marcos, y en la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaba Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, le impusieron las manos, y los discípulos, Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia, y allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y Juan colaboraba con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de las tierras. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús exclamó: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo, queridos hermanos, en este día, este Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar. Estamos en el capítulo 12, del 44 al 50. Esta es la gran responsabilidad que nosotros como cristianos, como seguidores del Señor, tenemos que asumir. Aquí está entonces, diría yo, el caraculeimotiv, repetición, idea central de lo que el Señor nos propone como hombres resucitados. En esta semana, ya la cuarta semana del tiempo de Pascua, Yacacuana, Yajabayeva.
Y ahora la responsabilidad queda en nuestras manos. Dice, el que cree en mí en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió, primer elemento. Es decir, aquí está la fuerza y la gracia de Dios mismo. Dios que viene a nosotros, Dios que se adelanta, como ese buen pastor, como decíamos en otra oportunidad. Ñande yara o uva lleva, ñandere nonde bueno, fuerza, ánimo, aquí estoy. Y por eso creer en Jesús, que es enviado por Dios, es creer en Dios Padre, que nos quiere salvar, que nos envía a su Hijo para que nosotros podamos redimirnos. Y el que me ve, entonces, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Y esto es lo más lindo, queridos hermanos. En la medida en que nosotros reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, como el que vino a traernos la luz, porque Él es la luz que ilumina nuestros senderos. A él añandere esa peágina, la añandeña genduno peñe, lleva catueteña mañana un bruta, a upecha, ya llepita sota catueteña ya popona una peñanderape. Esto es lo esencial y lo fundamental, queridos hermanos, que hoy el Señor nos está diciendo. Por eso yo soy la luz y yo he venido para que todo el que crea en mí no permanezca en la tiniebla. No somos hijos de la oscuridad, no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Yo soy la luz, ñande ñande yara. Entonces ñande ñande boyano ñajenduno peñe catuete ya beata. Vamos a ser gente iluminada, gente con esa capacidad entonces, ¿verdad, queridos hermanos? De mirar lejos, de entender lo que el Señor quiere de nosotros, de entender cuál es la propuesta salvadora del Señor. No permanece absolutamente en las tinieblas, sino que permanece en la luz de Dios. Al que escuche mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Aquí están los dos elementos. Yo no lo juzgo, no vine para juzgar. Pero después en la tercera partecita, porque a veces ya veré las dos posibilidades. Pero a veces una vez de te juzgo, te mando al infierno, etcétera, etcétera. No, no hace falta. Y justamente viene la tercera partecita. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Ubeago dice, ñande yara getamoñe, ñande yara getamba emaje ñande, ñande yara o majecama ñande peñe, lleva. A peñe en ubive, ñande ko angaña peruña ñamindu, uña, gendú, ya jechamba, eiko peñande yara o yerure ñande jamba, ela yapoana. Y desde ahí entonces, queridos hermanos, comenzará el cambio en nuestra vida. No hace falta, eso es lo que quiere decir Jesús, que alguien esté detrás de vos y te diga a cada momento lo que tengas que hacer. Si asumiste una responsabilidad, tenés que moverte con la conciencia. Maena picondela y coteme llegue la policía o un de la pecueri, aje indemba e para ella ponamba, ella para ella pogana, ¿verdad? Eso no hace falta. Ñandena imbamani. Tenemos la inteligencia. Y esto es para discernir lo que está bien y lo que está mal. Tenemos la libertad, que es justamente para que nosotros podamos decidir sobre el camino del bien. Entonces, lo tenemos todo aquí delante de nosotros. Aupeala y yapoana, aupeala y jeshana, lleva, aupeala y yerureana, peñande yarabe, tañande puntimomi, aupecha manteabe, ñande, yagüero guatapona, peñande recoe. Pero lo lindo y lo maravilloso es que Dios anuncia, Dios pone delante de nosotros. Peñande yara lleva jucuao, peñande nenonde, peñandeco angaya evana, she ayapota porque she aye yagua, she ayapota peipona porque she aye esa pea. Queridos hermanos,
si en nuestra vida, si en nuestras familias, si en nuestras instituciones, si en nuestro país, si en nuestras capillas, en nuestras iglesias, existen corrupciones, existen pecados, existen situaciones de injusticia, mo ya yujuta la culpable. Hane homon burimo año, ñande ningo la yeya pomia en baomia, ñande la yeya pomia. Aupea la ñande, entonces ya yesa veana, y por eso el Señor justamente dice, ¿verdad? Yo soy la luz, yo soy la luz. Yo soy la luz quiere decir que tenemos que acercarnos entonces al Señor para dejarnos iluminar. Ya yesa cuana lleva, no podemos decir que somos cristianos y vivimos en la oscuridad y seguimos actuando siempre de la misma manera. Entonces quiere decir que la yeya poañina, naña entendeyete o iba entonces ser cristianos. Y entonces seguimos en la corrupción y buscamos de argumentar cosas que son imposibles de argumentar, porque está ahí delante de nosotros, ante nuestros ojos, la corrupción, la injusticia y todas las cosas negativas, ¿verdad?, que no nos dejan realizar como comunidad, no nos dejan realizar como familia, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, hay tantas cosas, tantos ejemplos que podemos poner en este sentido, pero creo que la palabra de Dios es tan rotunda en este sentido. Y ojalá que sea eficaz, pero eficaz para el cambio a una nueva vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos: Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por el Papa, los obispos, presbíteros, religiosos, religiosas y laicos, para que encuentren en el resucitado la paz y vivan la fe expresando en las obras, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las autoridades de nuestro país, para que respondan a los compromisos asumidos al tomar el cargo, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que busquen con amor y humildad el rostro de Dios y compartan la experiencia de esperanza con los demás, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las familias divididas, para que encuentren camino de solución a sus problemas, vivan en el respeto y en la solidaridad, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Dios misericordioso y eterno, escucha todas estas súplicas que te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. De
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre, que por este santo sacrificio que concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te das de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Dios nuestro, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar a nuestra Madre auxiliadora de los cristianos, que nos bendiga y acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Regina Celi letare, alleluia. Quionque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Francisco habló con claridad ante estudiantes y profesores del Pontificio Instituto Litúrgico. Estos se reunieron con el Papa por el 60 aniversario de su institución. El Papa les dijo que las reformas litúrgicas en la Iglesia no deben causar una profunda división en su seno. Sottolineo ancora che la vita liturgica e lo studio di essa deve condurre a una maggiore unità ecclesiale, non alle divisioni. Quando la vita liturgica è un po' bandiera di divisione, c'è l'odore del diavolo lì dentro, subito. L'ingannatore, ¿no? De hecho, una de las reformas litúrgicas que Francisco ha llevado a cabo ha sido restringir el uso de la misa tridentina, lo que levantó críticas en algunos sectores de la Iglesia. Non è possibile rendere il culto a Dio e allo stesso tempo fare della liturgia un campo di battaglia per questioni che non sono essenziali, anzi, per questioni superate e per prendere posizione dalla liturgia con ideologías que dividen la Chiesa. El Papa dijo que la liturgia es parte importante en la vida de todo cristiano y que se debe continuar con la senda marcada por el Concilio Vaticano II. Eres tú, María, el primer sagrario. En ti el pan de vida se hizo alimento para el mundo. Mujer eucarística, de tu mano adoramos a tu Hijo, que vive y reina. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Por tu sí, María, la historia de la humanidad fue dividida en un antes, en un después de tu Hijo Jesús. Él está vivo. Vana sería nuestra fe, pero está vivo. Qué regalo, María.
Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Y yo le adoro reverente. La diócesis de Crato, en el estado de Ceará, en Brasil, anunció la fecha de beatificación de Benigna Cardoso, adolescente mártir que murió defendiendo su virginidad. En esta línea, la llamada heroína de la castidad tenía solo 13 años cuando murió asesinada por un compañero de la escuela, a quien rechazó y que intentó abusar sexualmente de ella. De esta manera, la diócesis anunció en una conferencia de prensa que Benigna Cardoso de Silva será beatificada el 24 de octubre, fecha del aniversario de su martirio. En ese sentido, la adolescente brasileña se convertirá en la primera beata nacida en el estado de Ceará. Además, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos de la Santa Sede, Cardenal Marcelo Semeraro, presidirá la misa de beatificación de Benigna Cardoso en la plaza de la Catedral de Nuestra Señora de Peña, en Crato. Es preciso recordar que el martirio de Benigna fue reconocido por el Papa Francisco en octubre de 2019. Al inicio, su beatificación estaba prevista para el 21 de octubre de 2020, pero fue aplazada por las medidas decretadas por el gobierno de Brasil para combatir la pandemia. Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí tu voluntad, hágase en mí según tus deseos. Esclavo soy de ti, Señor. Quiero decirle sí a tus proyectos. Quiero decirle sí a tus anhelos. Quiero hacer en mi vida todo lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy. Quiero morir a mí, a mis deseos. Quiero morir a mi voluntad. Todo mi anhelo hoy crucifico, que sea más de ti y menos de mí. Quiero
sí a tus proyectos. Quiero decirle sí a tus anhelos. Quiero hacer en mi vida todo lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy. Quiero decirle sí a tus proyectos. Quiero decirle sí a tus anhelos. Quiero hacer en mi vida todo lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy. Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy. Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 la. Ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor
sentirse segura, segura en ti, mi Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Yo te pido que abras los cielos, derrama en tu pueblo, que llueva de nuevo, ríos de tu espíritu, sumérgenos en tu amor, en tu amor. Señor, yo te pido que abras los cielos, que baje tu gloria, que se siente el fuego y el poderoso estruendo de tu nombre. Santo, Santo, abre los cielos, 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 abre los cielos. Señor, yo te pido que abras los cielos, derrama tu espíritu, sumérgenos. Señor, yo te pido que abras los cielos, que baje tu gloria, que se siente el fuego y el poderoso estruendo de tu nombre. Santo, Santo, abre los cielos.
nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros. Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandeyara Ñe'e, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.